Twin Peaks a La Peste, las series ya copan los festivales de cine, es un espacio natural para estrenar ficción seriada también y, como no podía ser de otra manera, el Festival de Málaga recibe una de las mejores series hechas en español ahora mismo en activo, porque parecía que se había ido, pero no, ha vuelto Vis a Vis. Y para hablar de ella estamos ahora aquí con Jesús Colmenar, director de la serie. ¿Qué tal? Gracias, Jesús, por venir hoy. Daniel Pérez, productor ejecutivo de la serie. Hola. Y Iván Escobar, que es guionista, no sé si ejerces como productor ejecutivo esta vez, y Así es. ha sido una de las personas que ha estado desde el principio en esta ficción, que renueva en un espacio diferente porque pasa de la televisión generalista a la televisión de pago. Fox España ha recuperado pues probablemente una de las ficciones preferidas de todos los espectadores. ¿Por qué había que recuperar Vis a Vis, Dani? Pues porque no estaba acabada, básicamente. Es una serie que, por lo que tú has dicho, es una de las mejores series para mí la mejor serie de los últimos años en la ficción española, que se había quedado un poco pues interminada. Y no lo opinábamos solo nosotros desde Fox, lo opinaba toda un grupo, un movimiento social llamado Marea Amarilla. Vamos, pesados pero maravillosamente pesados, porque al final te das cuenta de que cuando escuchas a la gente, que al final tú trabajas para eso, tú trabajas en televisión porque tienes un público detrás, si no, no estaríamos aquí. Y cuando escuchas y ves que hay una insistencia tan grande y lo ves tan argumentado, todo tan claro, unes tu experiencia profesional, tu experiencia como fan, porque yo era fan también de la serie, evidentemente, cómo no voy a serlo, y esa marea, y todo llevó a un camino lógico de recuperación. Nos pilló en un momento en que Fox quería apostar por la producción local, no a cualquier coste, no cualquier serie valía, pero se puso Vis a Vis en nuestro camino, y evidentemente creo que es la mejor decisión profesional que he tomado en todos los años que llevo, y son muchos, tú lo sabes bien. No será la última. Iván decía, tú has estado desde el principio, hemos tenido también unas cuantas charlas con respecto a Vis a Vis, que nos da muy buenos ratos. ¿Cómo ha evolucionado, según tu perspectiva, que es absolutamente privilegiada desde la concepción hasta este momento en el que entra en una nueva dimensión, evidentemente, la serie? Sí, entra en una nueva dimensión. Realmente yo siempre he definido a Vis a Vis como, incluso cuando se metía en abierto, como una serie que estaba en la frontera del cable, ¿de acuerdo? Con lo cual, desde el punto de vista narrativo, yo nunca destacaré, pues ahora que estamos en cable vamos a ser más violentos, más crudos, o va a haber más escenas de sexo. Creo que no va de eso el tema, ¿vale? Creo que va de una libertad creativa, creo que va de poder conectar con el timing realmente de las secuencias. Es decir, tenemos, por ejemplo, una secuencia en un capítulo de una conversación de dos personas que probablemente dure, no sé, 6, 7, 8 minutos, porque era la finalización de un viaje emocional. Y de repente, esto probablemente en abierto hubiésemos dicho, bueno, no, vamos a mezclarlo, vamos a hacerlo de otra manera, más entretenido, igual tenemos una fuga de espectadores. Y de repente aquí dijimos, no, el relato lo está pidiendo, se están diciendo cosas interesantes, estamos acompañando a los espectadores, con lo cual realmente ahí sí que noto el cambio a la hora de narrar, y por ejemplo en esos tan estimados 45, 50 minutos que no te obligan a hablar de tramas, sino que te llevan a hablar, como digo antes, del relato y de la historia, y a contar una historia sin rémoras y sin secuencias añadidas. Jesús, estamos estrenando una serie en un festival de cine, una serie que, como bien destacaba Iván, en cuanto a valores narrativos está a la altura de cualquier tipo de ficción, independientemente de dónde se exhiba. Y Vis a Vis también es una serie que desde el principio ha tenido unos valores cinematográficos muy potentes. ¿Qué destacarías tú en este caso? Pues estoy con Iván. Realmente desde el principio, desde el nacimiento de Vis a Vis, cuando estábamos en Antena 3, ya era una apuesta realmente, y fue una gran apuesta, y en aquel momento realmente fue una gran revolución hacer una serie completamente cinematográfica, y efectivamente nunca tuvimos ningún tipo de cortapisa, ni siquiera pensamos realmente en aquel momento, no pensábamos en el gran público, estábamos haciendo lo que creíamos, estábamos haciendo un relato en el que creíamos profundamente, no solamente los directores, los guionistas, sino también todas las actrices y todo el elenco,
con lo cual fue algo mágico y se creó realmente una familia, digamos, que hemos estado luchando todos los días en ese plató. Y lo maravilloso es que verdaderamente cuando pasamos al cable es una evolución natural que prácticamente no cambia nada. En realidad hemos hecho un plus, hemos querido hacer un plus estético, hemos querido hacer un plus narrativo. Como yo digo, es como un Vis a Vis 3.0, pero porque también es natural, porque también todos nosotros hemos evolucionado desde entonces, ¿no? Claro. Y me parece que la serie sigue siendo la misma, profundamente la misma, y a la vez es como una serie nueva. Es como una serie nueva, ¿no? Porque arrancamos otra vez. Es casi como un volver a empezar, porque las chicas, nuestras protagonistas, vuelven a empezar. Entonces... Hablemos de esa evolución, porque ellas sí que llevan un viaje alucinante. Y también hay nuevas incorporaciones a esta Cruz del Norte, al que se ha trasladado por sobrepoblación probablemente, y nos esperan un montón de sorpresas. Se han cambiado las tornas, ahora las nuevas son las antiguas y las antiguas son las nuevas. Las nuevas de la serie son las que están posicionadas dentro de Cruz del Norte, el nuevo espacio vital de las chicas, y las que nosotros ya conocemos están como patos mareados sin saber dónde se plantan, ¿no? Un poco digamos, es el punto de partida de esta nueva historia. Sí, correcto. Desde al final vamos a ver a un grupo de presas que ya más o menos lo tenían controlado en un universo cerrado como Cruz del Sur, y todas esas guerras internas no sirven absolutamente de nada en el momento en que llegan en ese autobús, ven que lo que hay delante no lo reconocen. Las caras de ellas son muy impresionantes en esa secuencia de dónde nos vamos a meter, y dentro las reglas son completamente diferentes y vamos a ver lo que tú dices, nuevos personajes, principalmente todo el grupo de la triada Tao en China, que son los choque de civilizaciones aquí son de lo bueno. son las dueñas reales Sí. del nuevo universo, y nuestras viejas conocidas van a tener que aprender a convivir con ellas o a sufrir mucho. Y estando Iván en la producción, van a sufrir mucho. Alianzas forzadas. Una nueva incorporación, una presencia cinematográfica imponente también en los últimos tiempos, que es Ruth Díaz, protagonista de Tarde para la ira, que es Mercedes, ¿es el nombre? Mercedes. Mercedes, es la nueva Maca, porque es un poco, digamos, para parte de una situación similar a la que tenía... Pues fíjate, yo no la definiría una nueva Maca para nada, pero sí que necesitábamos una mirada para entrar en nuestro nuevo ecosistema. Es decir, me parecía muy importante transmitir, como muchas veces me comentaba Jesús Colmenar, una mirada que es la mirada del espectador, que es la mirada de esa nueva presa, que en ese autobús donde va sentada ve como las presas más antiguas se quieren, se pelean, sudan, se besan, son una familia. Y nos parecía que necesitábamos coger de la mano al espectador y meterle poco a poco en nuestro nuevo universo, ¿vale? Y además no solo eso, creo que si algo tiene Vis a Vis es que es contemporánea. Hablábamos muchas veces de, bueno, ¿cuál es la comunidad presidiaria que más está creciendo en España? La comunidad china. Pero no solo eso, nuestra Ruth, nuestra Mercedes, entra con un delito que está en la boca de todos ahora mismo. Es una política corrupta. Decía lo de la Maca, sobre todo la nueva Maca, por la comparación y sobre todo por el primer enfrentamiento, los primeros enfrentamientos de los personajes te ponen también en situación de ver cómo han evolucionado los que ya conocemos. Plantar a Mercedes delante de Maca supone darte cuenta del viaje, del arco tan pronunciado que ha tenido la protagonista en este caso. Digo que lo más maravilloso, Breaking Bad a lo bestia, es una cosa. Yo siempre hemos hablado de Vis a Vis como la historia de la transformación, y es una historia de la transformación del alma, no es tanto una historia de una cárcel, ¿no? Entonces, realmente lo que ha sucedido con el personaje de Macarena me parece brutal. Yo creo que es uno de los arcos de transformación más enormes de un personaje de la ficción española. Y lo maravilloso es que sucede sin darte cuenta, ¿no? Es lo que yo siempre digo. O sea, tú ves la serie y si la ves del tirón, no entiendes cuándo, no es de golpe, es como ver crecer la hierba. Es un trabajo arduo, ¿no? que hemos hecho con Maggie Cibantos, que es maravillosa, de cómo esa Macarena que entraba tan inocente se iba convirtiendo en la Macarena de hoy. Al colocar ahora a un nuevo personaje
que no es ni por asomo tan inocente como era la Macarena que entró, si la analizas. No Sí, es un cierto. personaje tan inocente como la Macarena que entró, pero al ponerla de repente enfrente de Macarena, de la nueva Macarena, de la que ya es ahora, pues te encuentras casi a Zulema, ¿no? Es verdad, Eh, es completamente eso. Y esa Sí. transformación nos parecía fascinante y nos parecía fascinante arrancar no con Macarena como protagonista, sino con Macarena casi como antagonista, ¿no? Como, ¿quién es esta tía que viene aquí? Dios mío, qué miedo me da. Desde ¿no? luego, el participar, el espectador puede perfectamente ponerse en la situación de la persona que entra por primera vez en la cárcel, que es digamos un viaje, pues eso, muy reconocible también en cualquier ficción carcelaria. Es necesario volver a poner en situación y arrancar de nuevo el viaje, como decíamos. No hay que despistarse, están todas las habituales. Está Anabel, que es probablemente mi personaje favorito. No hay nadie más mala que Anabel. ¿Hay alguna? Entiendo que una producción de este tipo entraña ciertas dificultades a la hora de volver a agrupar a la pandilla de, oye, te vuelves al cole con nosotros, a pesar de que, bueno, en términos de producción, afortunadamente se ha resuelto en un tiempo casi récord para que no se desmantelara tampoco las agendas de unos y de otros, pero ha habido alguien que no haya podido, si se puede decir, nos hubiera gustado recuperar tal, pero no podía. No. ¿No? Es que en Qué realidad bien, no. maravilla. Yo lo dije hace unos meses, queríamos, es verdad que, porque no nos lleva engaño, hay actores y actrices maravillosos que no están, pero por un tema de dramaturgia. Es decir, al por un final, tema narrativo. la narrativa y el planteamiento del cambio de cárcel lo teníamos muy claro, que queríamos poner a todas esas presas en un universo diferente para que se viera también esa evolución y esa relación de los personajes en otro entorno, y eso conllevaba a una serie de sacrificios que nos da mucha pena porque hay muchos actores estupendos que podrían estar perfectamente en Vis a Vis 3, pero la decisión siempre ha sido de los creadores, es decir, de Iván, de Jesús, contrastada con Fox, pero una vez tenido ese universo, no ha faltado nadie. O sea, y estamos realmente sorprendidos, encantados. Sí, había un grito unánime cuando empezamos a llamar a los representantes, a las actrices, que es cuando me vuelva a plantar el mono amarillo otra vez, que ardo de deseos. Eso fue el grito unánime y eso fue maravilloso. Es decir, cuando existe esa especie de complicidad de realmente nos volvemos otra vez a la cárcel y esa alegría, a partir de ahí dijimos, esto hay que hacerlo otra vez. Habla mucho de la serie eso también. Y cuando de repente eran Un buen rollo. las pruebas de vestuario, no sabes lo que eran. O sea, simplemente que eran volver a probarles el mono para ver las nuevas dimensiones del mono. O sea, era te emocionabas, te saltaban las lágrimas y en el instante en el que de repente Alba llegaba por la puerta siendo Alba y de repente se ponía el mono y hacía así, ¡clac! Y era mágico, era como, Sarai está de vuelta, o sea, era realmente muy, muy, muy bonito. Sarai viene con sorpresa esta temporada. Hay una parte que me encanta de Vis a Vis, que es que casi siempre las motivaciones parten de la maldad. O sea, quiero decir, las iniciativas de acción son provocadas siempre por cosas muy poco admirables. Eso es refrescante en la ficción en general y creo que es uno de los puntos distintivos. Lo que hace de esta serie algo peculiar, ya lo hacía cuando estaba en abierto y ahora en pago, entiendo que eso no se va a perder. Sobre todo cuando tiene que ver con cosas como eso, como lo que tradicionalmente se asume como femenino y de alguna manera se hace cierta condescendencia con hasta qué punto puede alguien ser malo. Estas mujeres están en la cárcel y están en la cárcel por una razón, que son delincuentes. Efectivamente, sí. Hace muchos años yo recuerdo haber asistido a una especie de charlas con guionistas norteamericanos y en aquella época nuestro planteamiento en España era si los personajes eran blancos o no. Y realmente la guionista nos miró así, Ana Flet Giordano se llamaba, y nos dijo, no, ese no es el debate. El debate es si los personajes son interesantes. Ese es el debate. Es decir, de repente hacemos unos testing a ver cuáles son nuestros personajes favoritos en Vis a Vis y de repente la gente nos dice, oye, que mi personaje favorito es Zulema, que es una persona que mata, engaña, traiciona, que otro de los personajes favoritos es Sandoval, que es un personaje depravado. Pero tanto. Claro, pero de repente son personajes que cuando entran en una habitación cambia la temperatura de la habitación. Es decir, no te deja indiferente. Entonces, estamos en un momento donde la ficción está brillando porque no te deja indiferente. Y eso sucede con los personajes de Vis a Vis. Vis a Vis, además,
evidentemente antes, después, pero ahora, o sea, antes también y ahora de la mano de Fox tiene una dimensión internacional. Entiendo que siendo como es una plataforma pues, europea, internacional, tendrá una trayectoria pues eso, similar, ¿no? O sea, ¿se va a ver en más países? O... Pero no necesariamente en Fox, es decir, es una serie que ya venía con unos compromisos y como es tan buena encima, allá donde se vendió la temporada 2 ha funcionado, con lo cual la temporada 3 es de prever que tenga los mismos clientes internacionales que tenían la 1-2, ha vendido a media Europa, toda Latinoamérica. O sea, tenemos constantes peticiones de la gente de Latinoamérica diciendo que cuándo se va a ver Vis a Vis, tercera temporada allí. No lo manejamos nosotros, no lo maneja Fox. Esto es un tema que lleva directamente MediaPro con unos compromisos ya adquiridos de la primera y la segunda, pero va a viajar mucho. Y la oportunidad privilegiada de verlo antes que nadie, antes incluso de que se estrene en televisión en el Festival de Málaga, que es, en fin, un privilegio desde luego sin par. Me gustaría terminar esta conversación con una recomendación por parte vuestra, porque la cárcel ha sido inspiradora desde el porno hasta Cadena Perpetua. Hay un margen muy amplio de, digamos, de estímulos cinematográficos y de diferentes narraciones. ¿Alguna referencia que vosotros tengáis de cine carcelario o preferencia en este caso? Aquí. Bueno, referencias todas. Yo recuerdo que de alguna manera, o sea, digamos que cuando yo me pongo a rodar o me pongo a plantearme una ficción, nunca estoy pensando en una cosa en concreta, nunca digo voy a copiar tal cosa o voy a referenciar tal cosa. Al final es todo lo que has visto, ¿no? Es todo lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Y al final hay un batiburrillo de ideas y de ahí sale algo que espero que sea único o nuevo, ¿no? Que no sea basado en otra cosa, pero realmente la ficción carcelaria efectivamente es larguísima y por supuesto que hay una serie de, no tanto porno, pero sí que hay una ficción carcelaria descaradamente erótica que ha sido muy larga, sobre todo de cárceles de mujeres. De mujeres, sobre todo. Sí. Efectivamente. Y luego una ficción carcelaria maravillosa de más de hombres, ¿no? Y realmente se ha fusionado todo. Fíjate, para que te hagas una idea, hay una película, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, del año 49, que no es carcelaria, pero que sí que lo es realmente y que tiene muchísimo que ver con Vis a Vis, que es Arroz Amargo. Sí. Tú cuando ves esa película, realmente es que es Vis a Vis. Es que es unos barracones donde todas tienen que vivir juntas y donde están todos esos personajes, es decir, donde están pues, personajes como Sole o como Antonia aparecen por allí y donde hay dos clanes y donde hay dos grandes mujeres empoderadas, además, que se enfrentan la una con la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una gran referencia que además está rodado de forma muy parecida, del año 49. ¿Y vosotros alguna Pues sí, título para rescatar? Mi discurso es completamente el contrario del de Jesús. Yo hubiese querido plagiar una película y haberla escrito yo y haberla dirigido yo, que además no es estrictamente carcelaria, pero comparte un universo similar respecto a las restricciones, ¿vale? Que es Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí. Y sobre todo en esta Una época... reclusión, desde luego. Efectivamente, donde acaba de fallecer Milos Forman. Entonces, desde aquí un homenaje, porque si volviesen a hacer, querría volver a escribir. Querría escribir esa película y dirigirla. O sea, que Alguien voló, sí. Sí. ¿Y tú, Dani? Pues yo soy muy del hombre de Alcatraz. Te Yo soy juro muy que del iba a hombre de decir, Alcatraz. fíjate si nos Sí, conocemos sí. ya. Lo iba a decir, este es el del pajarito, ¿verdad? Sí, Es que sí, ahora yo soy vamos a más hablar del de pajarito. Lancaster y el pajarito. Y el pajarito además tiene mucha importancia también en Vis a Vis, Sí. en el arranque de la Sí. primera temporada. Entonces, aunque parece muy insuperable el Arroz Amargo, ¿eh? Sí, Ese a mí me ha- referente es vamos, muy me grande. ha Yo explotado la cabeza. yo me quedo con el pájaro de... Pues de con Alcatraz. estas referencias cinematográficas, es verdad que el pajarito además luego tiene incluso en Cadena Perpetua, estaba pensando que también recuperan esa figura del pajarito que vuela libre y que está además en la cabecera de las primeras temporadas de Vis a Vis. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y ustedes ya saben, Vis a Vis en el Festival de Málaga. Nos vemos en el cine.